Bienvenidos al fútbol de Lucho. Ya sabéis, un lugar en el que hablar de una forma distinta y muy personal de fútbol y de todo aquello que le cuelga. Un saludo muy cordial de quien nos habla, Luis Ángel Herrera. Bueno, qué raro se hace estando a martes, que apenas han pasado 72 horas, hablar de la final de Copa, ya no porque haya pasado más o menos tiempo, sino por todo lo que ha sucedido que absolutamente nada tiene que ver con el fútbol en el día de ayer. Debo decir que mi intención era precisamente haber grabado este vídeo ayer, una vez que ya pudiéramos ver la reacción de todos los mortífagos, de todos los programas deportivos, una vez que hubieran reposado el resultado de la final de Copa del pasado sábado, en la que, como sabéis, el FC Barcelona se impuso por 3-2 al Real Madrid. Como digo, esta era mi intención, pero justamente ayer, cuando voy a encender el ordenador a eso de la 1:20 de la tarde, veo que no hay luz. ¿Y cuál es mi sorpresa? Al igual que la de todos vosotros, de ver que no se trataba de que se hubieran ido los plomos de mi casa, sino que se trataba de algo bastante más gordo. Obviamente, con el paso de las horas, pues fue imposible hacer este vídeo, así que hoy, martes 29 de abril, a las 8:30 de la tarde, pues grabo este vídeo en el que hablamos de la final de Copa, de todo lo que le rodeó y que ha traído bastante cola con posterioridad. Bueno, para no acostumbrarnos mucho, vamos a empezar hablando de fútbol, del partido como tal. La verdad es que no suelen ser las finales, sea de Copa de Europa, una final general, no suele ser un partido muy brillante, o al menos no acostumbra a serlo, ¿no? Pero bueno, quizás por cómo se fueron dando las circunstancias, los cambios, vaya usted a saber, pues la final de Copa, finalmente, especialmente en su segunda parte, pues resultó ser un partido bastante entretenido. Esto es como todo, especialmente si no eres seguidor de ninguno de los dos equipos que estaban en liza. A mi modo de ver, en la primera parte el FC Barcelona pudo perfectamente dejar resuelta la final, pero siempre tuve la sensación de estar viendo a un equipo que jugaba con el freno de mano un poco echado, y me explico. La velocidad en las transiciones del juego del equipo culé no era precisamente alta. El Real Madrid no pasaba del centro del campo. Hubo momentos en los que 21 jugadores, quitando por supuesto al portero del FC Barcelona, estaban en el campo del Real Madrid. Un cerrojazo tan grande como el que tenía el equipo madridista, pues solamente se puede abrir de dos maneras, con transiciones rápidas, vertiginosas, y el FC Barcelona tiene jugadores para hacerlo, pero parecía que quería jugar con el Madrid, daba la sensación en ocasiones de ser ese gato que juega con el ratón antes de finalmente tragárselo. Como digo, esta era una de las soluciones, o el disparo desde fuera del área, que finalmente fue lo que trajo el 1-0 con ese zambombazo, con ese precioso gol de Pedri al borde de la media hora, y que ponía el 1-0 y, para mí, justicia en el marcador. Insisto en que el Barcelona pudo resolver la Copa en esa primera parte, y como suele suceder, especialmente contra el Madrid, si no lo matas cuando lo tienes contra las cuerdas, al final es muy posible que lo acabes pagando. Y eso fue lo que sucedió en la segunda parte, especialmente con la entrada de Mbappé y con un Tchouaméni que realizó, a mi modo de ver, un gran partido. Un gol de falta en el minuto 70 fue uno de los numerosos fallos que tuvieron los porteros de ambos equipos en toda la final.
ya no porque fuese una barrera mal colocada, sino porque el disparo de Mbappé se coló por el lado del portero culé, que no pudo hacer nada, aunque a mi modo de ver podría haber hecho bastante más para detenerlo. Minutos después, en el 77, hubo un remate de Tchouaméni que perfectamente el portero podría no haber interceptado el remate como tal, sino haberlo evitado con una salida, ya que se produce en el área del portero. Pues trajo el 1-2, y debo reconocer que cuando vi este resultado pensé que la final estaba definitivamente del lado merengue, pero una incomprensible acción entre Antonio Rüdiger y Thibaut Courtois trajo el empate a 2 en el minuto 84 por parte de Ferran Torres, que este resultado llevaba el partido a la prórroga, y finalmente en el minuto 115, como ya sabéis, Koundé, de un fantástico disparo desde fuera del área, puso el 3-2 final. Bueno, a mi modo de ver, no es que sorprendiera el Real Madrid, como ya comentamos aquí. Para mí no era nada extraño que el Real Madrid se hiciera con la Copa. Es la única opción de título clara que tiene que tenía en esta temporada, si quitamos el tema de Supercopa y Mundialito. Y la verdad es que el FC Barcelona, salvo en ciertos momentos de la primera parte, como digo, que pudo dejar sentenciada la final, pues no dio en esa segunda parte esas muestras de superioridad tan grandes que ha tenido con respecto al Real Madrid en otros encuentros que se han celebrado durante esta temporada. El FC Barcelona finalmente tuvo suerte, el primero por la acción desgraciada que dio lugar al gol, y después porque cuando el Real Madrid se te pone por delante en una final es verdaderamente raro que puedas dar la vuelta al marcador, salvo que suceda justamente lo que sucedió, que el propio Real Madrid, entre Thibaut Courtois y Antonio Rüdiger, se pegaron un tiro en el pie. Esta acción, como digo, dio lugar a la prórroga, y en la prórroga, a mi modo de ver, el Barcelona se mostró un poquito mejor. Golpe a la Copa y golpe a la Liga. Bueno, a pesar de que las terminales mediáticas se esfuerzan sin ningún tipo de credibilidad, como sucedía con el asunto de la remontada, en decir, como digo, a pesar de lo que ellos dicen, pues creo que es un golpe moral al Real Madrid, sobre todo por la manera en la que se produjo la derrota, puesto que perfectamente el Real Madrid se pudo llevar la Copa. Creo que cualquiera de los dos equipos hubiera sido justo campeón. Y precisamente por eso, por tenerlo tan cerca, pues el golpe moral para los madridistas es mucho mayor. ¿Le va a pasar factura en la Liga? Bueno, es posible que sí. No sería raro que sí. Ahí tenemos lo que sucedió con el Atlético de Madrid después de la eliminatoria europea. Y para el Real Madrid, perder y de esta manera una final frente al FC Barcelona es algo verdaderamente duro. No olvidemos que el FC Barcelona tiene también el compromiso de semifinales frente al Inter de Milán. Mañana, a estas horas, estaremos a punto de iniciar ese encuentro. Encuentro en el que yo no me canso de decir que casi doy por favorito al Inter de Milán, a pesar de que lo está pasando verdaderamente mal en este tramo final de la temporada, como le está sucediendo exactamente igual al equipo culé. Va a ser una eliminatoria muy, muy, muy igualada. Va a ser una eliminatoria en la que la experiencia va a contar mucho. Y a mi modo de ver, ahí el Inter de Milán tiene una baza a su favor. Veremos. Pero bueno, todo eso va a sumar para el devenir del título de Liga, pero lo único que está claro es que ahora mismo el FC Barcelona se ha alzado con la Copa del Rey, ha dado otro golpe en el mentón del Real Madrid, que le vuelve a tirar a la lona, y veremos si definitivamente el Real Madrid ha caído en el caos técnico, o si por lo que hemos visto en otras ocasiones, se levanta e intenta seguir peleando el título de Liga, por muy difícil que esté.
Esto es lo que hace referencia a lo deportivo, que como veis, bueno, pues seguramente coincidamos, ¿no? Todos visteis el partido y creo que es un análisis en el que todos podemos estar en mayor o menor medida de acuerdo. Luego trascienden otro tipo de temas que han estado en torno a la final de Copa y que nada han tenido que ver con lo futbolístico, ¿no? Pero en primer lugar, las caras, Juan, las caras. Fue fantástico esa misma noche ver las caras de personajes como Juanma Rodríguez, personajes como la Madre Superiora Tomás Roncero, Juan Carlos Rivero, que parecía un ultra retransmitiendo el encuentro cuando el Madrid cogía el balón o cuando el Madrid marcaba, y parecía un oficiante de un entierro cuando era el FC Barcelona quien materializaba con un gol sus ocasiones, Josep Pedrerol, Edu Aguirre y especialmente el terrorista deportivo Paco Bullo. Esa cara, de verdad. Hay atléticos que, por motivos históricos, la disfrutamos especialmente. No quiero dejar pasar lo que sucedió al final del encuentro. Personalmente lo defino como justicia divina o justicia poética. Justicia, al fin y al cabo. Esas caritas de Thibaut Courtois, Dani Ceballos, Mbappé, Vinicius y muy especialmente la actitud de Antonio Rüdiger. Todos aquellos que quisieron ridiculizar al Atlético de Madrid y a su afición cuando nos eliminaron en los octavos de final de la Copa de Europa de la manera que lo hicieron. Bueno, pues viendo lo que sucedió, se demuestra una vez más que en el fútbol como en la vida no se puede escupir para arriba. Con la acción de Rüdiger, ¿no? Y con la actitud de los jugadores del Real Madrid en general, pero especialmente lo de Rüdiger es lo que más posiblemente llamó la atención. Veremos en cuántos partidos queda. Veremos porque todavía nos podemos llevar una sorpresa. Bueno, pues se ha visto que la crispación y la histeria que el Real Madrid ha generado durante esta temporada finalmente es algo que también se ha terminado por transmitir a los propios jugadores, al cuerpo técnico, en fin, a todo lo que rodea el madridismo, pero en este caso especialmente a los jugadores. Que es que ves esas actitudes y lo que decían al árbitro y parece que finalmente se ha creído el mensaje. A ver, si te tiras hora tras hora, día tras día, semana tras semana, diciendo que 2 más 2 son 3, pues al final te lo acabas creyendo. Y esto es lo que les ha pasado, en última instancia, a los jugadores del Real Madrid, como pudimos ver en la reacción de Antoñito Rüdiger. Pero es que esto, a mi modo de ver, no tiene solo que ver con acciones arbitrales en contra, sino al final lo que vimos cuando estaba finalizando el encuentro con Rüdiger, Lucas Vázquez, Vinicius, Bellingham, Carvajal en la grada. Lo que es el carácter de este club. Y además también de esos jugadores que ya demostraron en el Metropolitano que no saben ganar y que el pasado sábado dejaron claro que tampoco saben perder. Porque cuando durante mucho tiempo, y en este caso hablo en concreto del desquiciado central alemán del Real Madrid, le estás reyendo las gracias a un payasito que al final es lo que este individuo resulta ser, bueno, pues acaban sucediendo este tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo le llamaban? El loco simpático. Bueno, en esas dos palabras ha quedado claro, después de lo del sábado en la Cartuja, que solamente una de ellas es correcta y define a la perfección a este individuo. Y fíjate que es difícil defenderlo, ¿eh?
Ya no solamente a él, sino a Lucas Vázquez, a Bellingham, a Carvajal. Aquí el carnicerito a medida fue sorprendido llamando hijo de puta, cagaos, caraduras a los árbitros, a de Burgos Bengoechea. Si a mí me sorprenden en la grada, como se sorprendió a Carvajal diciendo esto, se me cae el pelo. Pero como digo, al carnicerito tapón, pues no le pasará nada posiblemente. Y fíjate, al final esto, viendo la actitud que han tenido, no hace más que cuadrar con el discurso y precisamente, valga la redundancia, con la actitud que llevan teniendo ciertos jugadores, como estos que estamos nombrando, durante toda la temporada. Pero, chico, una mentira 1000 veces repetida no siempre se convierte en verdad. Por mucho que mortífagos como Ciro López, ya sabéis, la marioneta masajada del señor tenebroso, lo intenten noche tras noche desde los púlpitos de la COPE o día tras día desde su canal de Twitch. He olvidado decir antes, cuando hablábamos de fútbol, que el Real Madrid volvió a demostrar lo que llevo diciendo durante toda la temporada, que es un equipo de vagos. Y me gustó mucho, dentro del análisis que realizó, una frase que dijo Manolo Lama. No es especialmente santo de mi devoción, pero bueno, en ocasiones coincido con lo que diga. Con lo que dice, y aunque no sea santo de mi devoción, si estoy de acuerdo, pues no se me caen los anillos en reconocerlo. Porque cortaba el discurso, ya sabéis, Negreira y todo esto, que es lo que siempre utilizan cuando el FC Barcelona gana algún título y ellos no. Pues decía que a lo mejor el tema no es tanto de arbitraje y todas estas películas, historias que el Real Madrid se ha montado. A lo mejor simplemente, y dijo textualmente, es que los jugadores del Real Madrid se han estado tocando las pelotas durante toda la temporada. Como digo, lo que llevo diciendo yo bastante tiempo y que creo que cualquier madridista con dos dedos de frente, si es que todavía queda alguno, lejos de creerse teorías de la conspiración, estará de acuerdo en que el problema está en el césped, pero en los que van de blanco, no en los que van, en este caso, de amarillo. La que liaron con la rueda de prensa fue curiosa. Ya sabéis que no se me da muy bien el tema tecnológico, así que para hablar de concretamente las declaraciones de Pablo González Fuertes, el colegiado de VAR, pues voy a pegar mi móvil al micrófono para que así podamos oír el minuto y medio que tanta polémica ha traído para los madridistas y que tanto les ha indignado. No sé a qué te refieres con el comité, supongo que no sea nuestro comité. Una respuesta más contundente para intentar que no se puedan seguir haciendo estos vídeos, no sé, algún tipo de buscar algún tipo de sanción para tratar de acabar con este tipo de prácticas. Mira, voy a decirte la situación y la sensación que ahora mismo tiene la plantilla de compañeros y compañeras árbitros profesionales del fútbol español. Hay más unión que nunca. ¿Estamos más unidos que nunca? Posiblemente por las circunstancias que nos toca vivir a nuestro alrededor. Pero no hace muchas semanas, los 180 compañeros y compañeras del fútbol profesional tuvimos una reunión y estamos más unidos que nunca. Refrendamos esa unión. Esa unión la refrendamos con nuestro presidente, Luis Medina. La refrendamos con su equipo. La refrendamos con cada uno de los empleados de nuestro CTA. ¿Por qué? Porque nuestro estamento es el que tenemos que preservar. Entonces, a tu pregunta, no te quepa ninguna duda que vamos a tener que empezar a tomar medidas. Vamos a tener que empezar a tomar medidas muchísimo más serias de las que están tomando. Porque esta unión que nosotros tenemos ahora y que vivimos diariamente con nuestro presidente, con su junta directiva, con los 180 compañeros y compañeras, no vamos a seguir permitiendo que pase lo que está pasando. No lo vamos a seguir permitiendo. En pocas fechas, posiblemente tengáis ciertas noticias sobre lo que está aconteciendo y lo que va a venir, pero que no os quepa ninguna duda que
esta plantilla que hoy compone el arbitraje español, tanto de femenino como de masculino, junto con el CTA, va a hacer historia, porque no vamos a seguir aguantando lo que estamos aguantando. Y se formó la gozadera. Fue decir esto acompañado de, bueno, de Burgos Bengoechea, dio también una rueda de prensa previa en la cual, bueno, pues se emocionó hablando de lo que su hijo tiene que escuchar que le dicen en el colegio sus compañeros. Ahora hablaremos sobre esto. Pero especialmente sobre el tema de las palabras de González Fuertes, bueno, pues no sé cuántos comunicados acabó sacando el Real Madrid pidiendo que se cambiase al árbitro, que les estaban, todos los mortífagos salieron diciendo que este árbitro les estaba amenazando, etcétera. Bueno, lo acabáis de escuchar. Espero que más o menos bien. En ningún momento, y es que esto es lo que hace más grave la actuación de los periodistas, porque prácticamente ninguno ha tenido el valor de decirlo, en ningún momento Pablo González Fuertes amenaza al Real Madrid. En ningún momento. Y quien diga que en ese minuto y medio González Fuertes amenaza al Real Madrid, miente como un perro. Que es, por otra parte, lo que acostumbra hacer el periodista deportivo medio español. González Fuertes lo único que dice es que tomarán medidas contra los vídeos de Real Madrid Televisión. Ya iba siendo hora, ¿eh? Y esperemos que sea así, que estos ojitos todavía lo tienen que ver. Es lo único que dice. No amenaza al Real Madrid. En ningún momento amenaza al Real Madrid. Lo único que dice es que si continúan esos vídeos en los que se les instiga, se les persigue, vídeos en los que prácticamente se les amenaza, vídeos en los que se duda de su honorabilidad, y no pasa nada. Un jugador, un árbitro, un entrenador, incluso un presidente, pueden ser sancionados, y ojito al palo que les cae, si dicen la mitad de lo que se dice en los vídeos de Real Madrid Televisión, pero a Real Madrid Televisión no les pasa nada. Y se han presentado denuncias al comité de competición, como no hay ningún tipo de acción, como no hay ningún tipo de defensa ante el colectivo arbitral, pues este se defenderá tomando las medidas que considere oportunas, pero, insisto, contra los vídeos que realiza Real Madrid Televisión en ningún momento se amenaza con ir contra el Real Madrid. Pero ya la tenían montada. Ya tenían la más grande de las tiritas preparada para cubrir una herida que todavía no se había producido. Y lo mejor de todo es que en el minuto 95 el colegiado de campo de Burgos Bengoechea pitó un penalti contra el Real Madrid, penalti que no era, y fue precisamente desde el VAR González Fuertes el que le corrigió. Es que encima para más risas, porque no tienen ningún argumento. Ninguno. Aunque quién sabe, quizás según vayan pasando los días se lo inventen, para llorar por su derrota en la final de Copa. Hay que decir aquí que Pablo González Fuertes, a mi modo de ver, uno de los peores colegiados, y esto ya es decir, que existen dentro de la plantilla del colectivo arbitral, es aquel que pitó 3 penaltis, a cual más dudoso, en Vigo, a favor del Real Madrid, que incluso después del tercero, seguro que recordaréis que Yago Aspas cogió el balón y le dijo: Pablo, tíralo tú. Pero de eso no mencionan nada, ¿eh? En los vídeos de Real Madrid Televisión, de eso no mencionaron absolutamente nada. Pero lo vergonzoso de
de todo lo que trajo como consecuencias de esta rueda de prensa, siempre se quejan todos estos mortífagos y la prensa deportiva en general de que los árbitros no hablan. Joder, para una vez que hablan la que han montado, la que les han montado. Pero lo verdaderamente vergonzoso, para mí, como aficionado, ya no es que directamente, en muchas ocasiones, suscriban lo que dicen los vídeos de Real Madrid Televisión en los que acusan a los árbitros de premeditación y corrupción. No. Para mí, lo verdaderamente grave es la reacción que han tenido todos estos que se tiran de los pelos y te pretenden dar lecciones de moral con el temita de la violencia verbal. Lo que se ha dicho sobre De Burgos Bengoechea y sobre González Fuertes, ya no estoy diciendo del tuitero medio o del que escribe cualquier barbaridad en la red social de turno, sino por estos propios mortífagos, por los periodistas con nombres y apellidos, es verdaderamente para que el CTA actúe uno por uno contra ellos. Porque los Juanma Rodríguez, los Ciro López, los Alfredo Duro, los Tomás Roncero, lloran hasta la saciedad cuando se insulta a Vinicius, cuando se insulta a Dani Ceballos, cuando se insulta a Asencio. No olvidemos a nuestro querido Juanma Castañazo, que luego permite que se diga lo que se dice de los árbitros en su programa, que también se llena mucho la boquita y se pega muchos golpes en el pecho con este tema de la violencia verbal. Lo que han dicho estos individuos, pero claro, como son periodistas y se amparan bajo su libertad de expresión, no soy yo precisamente un hombre de leyes, pero personalmente creo que roza el ataque al honor de estos colegiados. Concretamente, un individuo carente de todo tipo de vergüenza, como Juanma Rodríguez, acompañado de un tal Pol Tenorio conocido en su casa a la hora de comer, por no hablar de el otro ínclito desconocido que participa en su programa, un tal Látigo Serrano. Bueno, pues esta cucarachilla, el mismo viernes, se marcó frases como estas: no se les puede dejar hablar. Refiriéndose a De Burgos, le llamó llorón, que no está mentalmente preparado para pitar la final. De González Fuertes dijo que es un inepto, un inútil total y un pelota, y se coronó diciendo que los árbitros son lo más malo que existe. Pero el discurso, también de la marioneta masajada del señor Tenebroso, ya sabéis, el tantas veces por mí mencionado Ciro López, o uno de los personajes más directamente tontitos que hay en el periodismo deportivo, que es Mr. Chip. Directamente, este último dijo que los insultos y todo lo que le dicen a su hijo, pues va en los 300.000 euros que cobra. Y este es un discurso muy parecido al que decía Ciro López en la COPE, para que luego Juanma Castañazo, el rey de los hipócritas, se acabe dando golpes de pecho porque hay que terminar con la violencia verbal en los estadios de fútbol. Ciro López justificaba de toda forma y vomitiva condición todo lo que de lo que se quejaba de Burgos Bengoechea que le sucedía en esa rueda de prensa, ¿no? Más o menos venía a decir lo mismo de Mr. Chip, que pues no seáis tan malos y no pasará. Bueno, pues aquí se puede decir perfectamente que no sea Vinicius tan gilipollas y tampoco se le insultará. Pero no. Fijaros si son malos. Fijaros si son retorcidos. Fijaros si son carentes de todo tipo de vergüenza.
Pero no pasará nada. Ellos tienen su libertad de expresión. Tú no. Tú que vas a un campo, te calientas y llamas gilipollas al primero que pasa por delante de ti, se te sancionará. Pero si es Carvajal el que llama hijo de puta a un árbitro, por mucho que le pille una cámara, no le va a pasar nada. O si cualquiera de todos estos periodistas, auténticas cucarachas de la peor calaña, se permiten utilizar todo tipo de violencia verbal contra los colegiados que van contra su querido señor tenebroso, pues tampoco les va a pasar absolutamente nada. Y ese es el fútbol que tenemos en España. Esa es la doble moral que tenemos aquí. Y esa es la carta blanca que tienen todos los periodistas para insultar, directamente para insultar. Porque no estamos hablando de una crítica constructiva, no estamos hablando de fútbol, porque a todos estos de fútbol no les hables, porque de fútbol no han dicho absolutamente nada. Tienen su discurso perfectamente marcado y tienen su objetivo prioritario, que son los árbitros, para el caso en el que el Madrid no gane. Pero no lo hagas tú, porque tú no tienes libertad de expresión. Tú, si lo haces, eres un delincuente. Ellos, sin embargo, son opiniones sesudas. Y no quiero terminar, y fijaros que no es santo de mi devoción, precisamente, sin nombrar, sin citar textualmente, porque me parece brillante, el tuit que a consecuencia de todo esto puso en aquellas horas Javier Tebas, el presidente de la Liga, como considero, insisto, al que considero uno de los personajes más siniestros y abyectos de todo el fútbol español. Pero oye, cuando uno dice la verdad, pues hay que reconocérselo. Javier Tebas tuiteó lo siguiente, refiriéndose a Florentino Pérez. No le gusta a Tebas porque no hace lo que él quiere. No le gusta a Ceferín porque no hace lo que él quiere. No le gusta a Louzán porque no hace lo que él quiere. No le gustan los comentaristas de televisión porque no dicen lo que él quiere. No quiere que se avance la reforma arbitral porque no es la que él quiere. Y ahora, tras las declaraciones de los árbitros hartos del acoso constante desde Real Madrid Televisión, responde como sabe. Suspende la rueda de prensa, se salta el entrenamiento de la Cartuja, desprecia los actos oficiales de la final de Copa, filtra que no se va a presentar a la final de Copa. ¡Qué piel tan fina! No protesta, presiona. No se queja, amenaza. No discrepa, castiga. No quiere mejorar el fútbol. Quiere su fútbol. Y lo más grave no es que lo intente. Lo grave es que muchos lo permitan, lo consientan y le ayuden. Punto por punto. Lo suscribo y lo firmo con sangre si es necesario. No es más que lo que llevo diciendo desde que comencé en este canal. No quieren cambiar el fútbol, quieren su fútbol. No quieren mejorar a los árbitros, no quieren mejorar el sistema arbitral, quieren que no se les perjudique. Tuiteé con todo esto que estaba sucediendo una foto del señor tenebroso y la acompañé únicamente de una frase. El mal. Descripción gráfica. Y es que son eso. El mal. Y como tal, desde la tribuna que cada uno tenga, día tras día, hay que combatirlos. Hasta el próximo vídeo.